Continuamos en Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con el secretario general del MAS, Felipe Mujica. Hemos hablado, antes de irnos a la pausa, bueno, en lo que un poco, ¿no? Un resumen de lo que ha venido pasando, de los últimos acontecimientos, la no publicación de los resultados del CNE, también algunas de... digamos, en tiempos donde no hay claridad, entonces también se producen esa ola de rumores, de comentarios en medios de comunicación internacionales, de informes con supuestos avances de que qué pasa con Elvis Amoroso, que no estaría en el país. Bueno, en fin, empiezan las especulaciones también a través de portales digitales fuera de nuestro país y también a lo interno de preguntas, bueno, ¿qué pasa con esos resultados? ¿Por qué no los publican? ¿Dónde está el presidente del Consejo Nacional Electoral? Sí, todo eso forma parte de lo que yo llamo ese gran enredo que tenemos en el país. Lo que tú señalas del Consejo Nacional Electoral es algo absolutamente inédito desde el punto de vista de lo que significa la responsabilidad de una institución que tiene que, una vez que dice pasó esto, asumir lo que la ley establece paso a paso. Ellos tenían que hacer 3 auditorías, no hicieron ninguna, tenían que publicar los resultados, no en la Gaceta del CNE, porque ese no es el tema, pero tenían que publicarlos de tal manera en la página donde apareciera el resultado de cada centro y de cada mesa. De tal manera que todo el mundo pudiera chequear, ver si efectivamente es así o no es así, y si había algún reclamo, producirlo. Por eso es que existían las 3 auditorías previas. En esas 3 auditorías tenía que haber participado todo el mundo, porque se hace la auditoría ¿para qué? Para que los involucrados estuviesen presentes, llevaran las copias de sus actas, pudieran constatar si cada una de las cosas que estaba allí era efectivamente así. Hay distintos funcionarios del CNE que han opinado, está el caso de Vicente Díaz, está el caso de Andrés Caleca, está el caso del propio Enrique Márquez. Bueno, de alguna manera yo también tuve unos cuantos años en el organismo electoral, por allá por los años 1900 y tanto, y conocemos de qué se trata. No solamente la experiencia política, sino también la experiencia profesional de lo que significa estar en esas responsabilidades. Y uno sabe que era indiscutible que se publicaran los resultados porque ese es el cierre de la película. El guión se cierra con la publicación de los resultados. Que ahora el organismo electoral desde el 28 de julio no haya vuelto a aparecer el presidente del CNE de la manera que se lo están exigiendo y se lo están planteando. La última información que me dieron a mí era que hoy había supuestamente una reunión donde el grupo de la Asamblea que está discutiendo lo que plantearon allí como debate, supuestamente se reunía con él. No sé si eso es cierto o no, o si se dio o no se dio. Lo cierto es que estamos en un país un poco enredado. Tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió el domingo con lo que afirmó el fiscal general sobre el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Exactamente. Y Boric. Exacto. Y posteriormente lo que aclara la Cancillería sobre el presidente de Brasil. Es evidente que ese tipo de circunstancias no son recomendables que estén ocurriendo en este momento. La propia manera en que se van haciendo los cambios que están presentes, los que anunció el presidente Maduro en el alto mando militar, todo eso va creando situaciones de duda, de enredo, de pedidas aclaratorias, etc. El país necesita una circunstancia en la cual no se sigue hablando, como tú decías ahorita, que la cosa es ni por las buenas ni por las malas, que la cosa es contra el fascismo, que la cosa es que eso, por ejemplo, el mismo domingo, cuando yo escuché a Caleca en una entrevista que le hicieron, también después una parlamentaria que lo ha dicho en distintas oportunidades, que hay que quitarle la nacionalidad a los venezolanos que estén en tal o cual circunstancia. Una cosa que es totalmente inconstitucional y, sin embargo, lo proponen abiertamente tratando de emular situaciones que se han dado, lamentablemente, en países como Nicaragua, donde el gobierno de Nicaragua ha utilizado el mecanismo de quitarle la nacionalidad y los bienes a todas aquellas personas que ellos consideran que son adversarios de ellos. Es evidente que eso no tiene nada que ver con la vida democrática. Tenemos que plantearnos la posibilidad de que efectivamente se pueda recuperar todo eso. Y ahí entonces falta poder precisar
qué es lo que va a pasar con el resultado del 28 y el 10 de enero. El diálogo que se abre en la Asamblea. Ese diálogo debería ser un diálogo con menos amenazas, con menos hechos de intimidación y simplemente abierto. Es decir, mis señores, vamos a revisar nuestras leyes electorales, pues tenemos mucho tiempo que no se hace, y yo invito abiertamente a todos aquellos ciudadanos que tengan que ver con el tema a que opinen y no comenzar con la circunstancia de las intimidaciones, de las amenazas, de no convocar a algunos, en el caso del MAS, por ejemplo, ni nos invitaron, ni nos convocaron. Entiendo que al Partido Nuevo y Progreso tampoco, ¿no? Al Partido Puente tampoco, y así como otras organizaciones que no fueron invitadas. ¿Cuál es la razón? Porque la razón no puede ser que no participamos en las elecciones, porque nosotros participamos en las elecciones, que nos quitaron la tarjeta sin saber por qué, porque a estas alturas del partido todavía ninguna de esas tres organizaciones sabe por qué no tuvieron tarjeta. Este tipo de organizaciones, como la que usted representa, como Unión y Progreso, pues se han mantenido además en esta línea discursiva de que el meollo del asunto está en esa publicación de los resultados del CNE antes de seguir con toda esta agenda y todos estos cambios que hemos visto durante los últimos días, como usted mencionaba, hay cambios en los gabinetes, cambio en el gabinete, cambio en el alto mando militar que fue anunciado el día de ayer, declaraciones, bueno, de todo tipo, ¿no? Respecto a las relaciones internacionales de Venezuela con Colombia, de Venezuela con Brasil. Pero entre tanto, entre todo esto ocurre, todas estas acciones, la ida también de Edmundo González a España, se habla decía el presidente Nicolás Maduro ayer que María Corina tampoco estaría acá. Entonces es como algunas acciones que algunos partidos que están presentes ahora en el diálogo han dicho que es importante, bueno, avanzar con la agenda política del país de cara al año 2025, de que esto que ya ocurrió, pues bueno, queda así, que hay que avanzar en los procesos que siguen, que no podemos desviar la atención del año 2025 y las elecciones que estarán convocadas para ese año. ¿Qué opinan ustedes al respecto también sobre estas otras posiciones, ¿no? Ustedes siempre han hablado que es importante escuchar los diferentes puntos de vista, pero esto es completamente diferente a lo que ustedes han venido planteando, ¿no? Es absolutamente lamentable que un país como Venezuela, que durante mucho tiempo fue una referencia muy importante de lo que significaba la vida democrática, la convivencia, pues yo te señalaba lo que había ocurrido con los gobiernos, que primero ganó Rómulo Betancourt, después ganó Raúl León, después ganó Caldera, después vino Pérez, después vino Lucinchi, después volvieron a ganar los copellanos con Luis Herrera, etc. Y se fueron dando las cosas de tal manera hasta que llegó el año 98 y después de haber participado en una intentona fallida de golpe de Estado, Chávez fue candidato y ganó las elecciones. Imaginémonos esa situación de aquel momento si se aplicara lo que ellos quieren aplicar hoy. Bueno, seguramente en aquel momento Chávez hubiera continuado preso si Caldera no toma la decisión de haberlo dejado en libertad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que tomar como referencia cómo vivimos y cómo eso fue posible para que en este caso el hecho de que se cometan errores políticos, el hecho de que haya tales o cuales circunstancias, no conlleven ni a la persecución ni a la inhabilitación. Y, por supuesto, es muy malo que un candidato presidencial que, como Edmundo, sacó la votación que sacó, que todo el mundo la sabe, como yo digo, con el viejo refrán, lo que está a la vista no necesita anteojos. Bueno, ¿por qué tiene que irse del país? ¿Por qué va a ser amenazado de la manera que fue amenazado antes? ¿Cómo lo descalificaron en programas de opinión? ¿Cómo le acuñaron descalificaciones? ¿Cómo dijeron cualquier cantidad de cosas que todavía se siguen repitiendo? Cuando simplemente era un candidato que había competido y no había ninguna necesidad de colocarlo en la condición en que estaba colocado. Yo recuerdo que una vez, no sé si fue la última vez, Caldera terminó ganando, fueron por 30.000 votos. Y hubo todo lo que implicaba tener que subsanar una diferencia tan pequeña. Bueno, y Caldera no tuvo que ir para ninguna parte, porque simplemente se hicieron las cosas que había que hacer, se pudo hacer el conteo, bueno, y ganó Caldera. Entonces, eso es muy malo para el país, el que haya tenido Edmundo que irse, o cualquier otro candidato
presidencial en las mismas circunstancias. Y es muy malo también que dirigentes políticos estén presos, estén sometidos a la condición que están sometidos, porque tenemos que insistir en que para que Venezuela avance somos necesarios todos. Es necesario el diálogo, es necesario la reconciliación, y eso precisamente es lo que está planteado. En este momento nadie sabe exactamente cómo vamos a culminar de aquí al 10 de enero. Al 10 de enero, que es la una fecha película. importante No de sabemos cómo va a resolución del terminar. conflicto, y Pero que no se cree o no se espera que vuelva a ocurrir lo que pasó con Guaidó, de tener otro gobierno, a pesar de que las circunstancias son diferentes, tener un gobierno paralelo en el extranjero, pues tampoco es lo eso no sirve de deseable. nada, eso no sirve de nada. Lo que sirve en este momento es que intentemos buscar, y es en lo que nosotros andamos de nuevo, buscar mecanismos de diálogo donde se pueda tratar de construir una ruta de aquí al 10 de enero. Tenemos que irnos a una pausa. Al regreso también estaremos haciendo un enlace con nuestra compañera Sorienmi González, que regresó de sus vacaciones, y vamos a recibirla también en este espacio. Ella nos tiene un enlace desde la Asamblea Nacional. También vamos a conocer cómo se desarrolla allí la agenda parlamentaria. Ya volvemos.